todos, buenas tardes ya, ya superamos las 2, un agradecimiento grande a la doctora Marta por la invitación. Para mí este evento tiene un significado muy especial y de pronto es un hecho anecdótico que pocos pueden saber, inclusive Ana, que fue con la primera que establecí comunicación. En el 2004 vine al evento en Cali, yo ya cuando eso trabajaba en la Universidad CES, y fue un evento que realmente me marcó. Ahí conocí al doctor Luis Carlos Sarmiento, que era en su momento el director de la WSPA, hoy en día WAP, y de alguna manera empezó a marcar para mí un hito importante que después inclusive me llevó a hacer el doctorado en bioética y entender que muchos de estos temas obviamente son importantes. Muy bien. La idea y en el reto que tenemos después de la excelente presentación del doctor Ricardo y de la doctora María Paz, voy a tratar de cumplir expectativas y con el tiempo. Me dijeron que tengo 40 minutos, son las 12:19. Vamos a tocar estos ítems, vamos a hablar un poco del fenómeno de la percepción y qué es lo que está ocurriendo en el vínculo que tenemos con los animales. Vamos a hablar de bienestar, ética, ley, ya de alguna manera se han ido tocando algunos tópicos. Zoofilia, que es un fenómeno que todos, o digo todos y estoy exagerando, pero sí la mayoría de personas tratan de tener debajo del escritorio y nadie se atreve a ponerlo sobre la mesa, y creo que en ese sentido hay que hablar con claridad y frente de acuerdo a una realidad que estamos viviendo. Biohacking, un término que de pronto algunos no pueden conocer y creo que vale la pena. El fenómeno pet friendly, el altruismo efectivo como un fenómeno de cierre que quiero dejar como parte de las conclusiones, y algunos estudios rápidos que esperemos el tiempo nos permita mostrar. Analicemos inicialmente cómo se ha dado el vínculo humano-animal, y para ello entenderíamos que el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario, y eso específicamente se dio en la época del Neolítico. Estamos hablando de la prehistoria. No soy Diana Uribe, para los que viven en Colombia saben a quién me refiero, una historiadora importante, pero el Neolítico de alguna manera marcó un momento muy importante, porque en el Neolítico empezamos a cultivar, empezamos a pensar en que si nos consumíamos los animales de manera deliberada sin pensar en la sostenibilidad del tiempo, entonces íbamos a acabar, y efectivamente desde la época de la prehistoria ya empezaron a desaparecer ciertas especies, lo cual no quiere decir que en el día de hoy sigan desapareciendo. Hay obviamente medidas y hechos desencadenados, y definitivamente lo que estamos haciendo es comiéndonos el mundo con cucharadas, y ese mundo obviamente cada vez va sufriendo más a través de varios de los fenómenos. Aquí quiero traer un hecho anecdótico a Pepe, que seguramente muchos recordarán. Pablo Escobar trajo a una pareja de hipopótamos. Esos hipopótamos empiezan a reproducirse en Hacienda Nápoles, que era la finca de él. Quiere decir que encontraron condiciones muy propicias. Estamos hablando de una especie exótica para nosotros, una especie exótica, pero es una especie que encontró condiciones mucho más favorables que las que tenía inclusive en África, de donde es originario. El tema es que el hombre de alguna manera empezó a aumentar ese poderío técnico. El hombre pasó de ser una especie amenazada a ser una especie amenazadora, una especie que de alguna manera empezó a generar riesgo inclusive para las especies que tradicionalmente eran supuestamente de gran peligro para el hombre. Se dice, y me voy a fundamentar en la laminita de Jett, ojo con esto, no estoy acudiendo a una... Se dice que el hipopótamo, por ejemplo, es la especie terrestre que más muertes ocasiona a las personas, o sea, que más ataques y muertes provoca a las personas. Estoy acudiendo a la lámina Jett. Pero creo que sí está bien fundamentado, y los que hemos estado cerca de estas especies en Hacienda Nápoles sabemos y entendemos que obviamente es una especie que efectivamente genera riesgo. Lo que sí es claro es que el hombre entonces, a través de ese aumento de poderío técnico, empezó a ser un dominador de las diferentes especies, y eso está generando definitivamente una crisis ecológica grande. Esta fotografía la tomamos en Santa Cruz de la Sierra, atendiendo un fenómeno de sequía y posterior inundación, porque atendimos los dos en Santa Cruz de la Sierra,
con un grupo que se llama Beru, Beru escrito como B pequeña. Cuando estábamos en esa tarea con la WSPA y posterior WP, el Beru, decíamos, no, queremos una unidad veterinaria de rescate animal. Una unidad veterinaria de rescate animal. Uy, pero si ponemos las siglas, UBRE, uy, ahí viene la UBRE, no quedaba bien. ¿Qué pasó? No, nos apalancamos también en un nombre internacional de una organización que ya venía funcionando, que era el Beru, Veterinary Emergency Response Unit, y empezamos a trabajar con este Beru atendiendo emergencias. ¿Qué estamos encontrando? Se empezaron a dar cambios demográficos en la población. Los que tenemos todavía posibilidad de hablar con nuestros ancestros y con nuestros abuelos y con nuestros parientes de los abuelos, amigos de los abuelos, nos hablan que eran familias numerosas que vivían en el campo y que de alguna manera esas familias empezaron a migrar a las ciudades y a pasar de grandes propiedades a pequeños apartamentos. Ahí se empezó a dar un fenómeno que hoy en día estamos viendo en las grandes ciudades de Colombia, que es que se está dando una transición del perro al gato, por ejemplo. Y dentro de los argumentos que hay, el doctor Ricardo ahorita nos lo describía de manera maravillosa, o sea, tener un perro para mandarlo y asumir un costo importante de guardería durante toda la semana para tenerlo de vacaciones en nuestra casa, en nuestro apartamento. Entonces muchos lo que están haciendo es, tengamos un gato, que el gato es, y les ofrezco excusas por lo que voy a decir, importaculista. El gato definitivamente es más independiente y así nos lo han mostrado definitivamente, entonces se vuelve más práctico y es como cuando empezamos a comprar ya la pulpa de jugo para no tener la fruta, etcétera, etcétera, que se vuelven temas un poco más facilistas. Globalización del comercio, incremento de los desplazamientos, estamos viendo cómo las familias empiezan a desplazar y empiezan a avanzar con sus bienes, y dentro de esos bienes estamos incluyendo a todos los animales. Cambios ambientales derivados de la deforestación, entonces se va dando un fenómeno que es un fenómeno bien complejo y que desde la ética y el bienestar vale la pena analizar, lo que es el conflicto ganadero-felino. Como antes había grandes bosques y empezamos a talar para tener praderas, potreros y tener ganadería, y de un momento a otro viene un felino y se come a uno de los terneros, el ganadero dice, no, pero es que ese animal se me está comiendo la ganadería. No, fue el ganadero en el momento de sembrar, establecer las pasturas, el que acabó con la alimentación y el que acabó con el hábitat del felino. Entonces ese conflicto está llevando a que tengamos que buscar nuevas alternativas. Y hoy en día las corporaciones ambientales han ido estableciendo algunas estrategias bien interesantes. Miremos esto. Los animales, tenemos especies productivas, animales de apoyo emocional, ahorita vamos a hablar un poco de esto, perros de servicio, animales que vienen apoyando, no solamente estoy hablando de animales de vigilancia, sino animales que apoyan, por ejemplo, labores en el campo, que en Colombia no es muy tradicional, muy cultural, animales de compañía, fauna silvestre, fauna exótica. Y miremos esto. Las vibrisas, para los que de pronto no conocían el término, son estos bigotes que tiene el equino. En las exposiciones equinas en Medellín, y me da pesar decirlo, no sé si aquí hay más paisas, pero a veces yo puedo sonar un poco anti-cultura paisa en ese sentido, hay ciertas prácticas tradicionales que debemos ir erradicando. Una de ellas es cortar las vibrisas, porque digamos que esas vibrisas ayudan un poco a la percepción del animal, le ayudan en la sensibilidad, etcétera, etcétera. Y eso definitivamente genera trastornos, eso genera ciertos trastornos que no deben ser, Muy bien, las vibrisas. Entonces, con las vibrisas vienen temas de percepción. Y aquí hay un fenómeno que empezamos nosotros de alguna manera a ver. Empiezan fenómenos de antropomorfización. ¿Qué es antropomorfización? Hay una definición que generalmente es equivocada. Que antropomorfización, entonces muchas personas dicen, antropomorfizar es poner características nuestras en los animales, etc. A lo que tenemos que llegar es características exclusivas del ser humano en los animales, porque hay características propias del animal que también podemos compartir nosotros. ¿La tenemos bloqueado? Excelente, hay espacio para chistes. Muy bien. Hablemos entonces
de un fenómeno, lo traía en la siguiente diapositiva, hablando de la percepción, hablemos del fenómeno de la zoofilia. Y la zoofilia como un punto... Listo, muy bien, ahí estamos ya. Muchas gracias. En cuanto a las vibrisas, empieza un tema de un estímulo y aquí nosotros de alguna manera empezamos a proyectar a esta hora favorable para la presentación, 12 del día. Si yo empiezo a bostezar, muchos de ustedes van a empezar con ese fenómeno del bostezo también. O si alguien se aporrea la cabeza en ese lado, muchas veces yo tiendo a ponerme las manos en la cabeza como si me hubiera ocurrido a mí. Si alguien está con dolor, yo muchas veces empiezo a chiquitar, y aquí empiezan temas de percepciones, y dentro de las percepciones se dan fenómenos como le van a cortar o le van a amputar las vibrisas al caballo, yo empiezo a tocarme un poco y a sentir como si me las fueran a amputar a mí, con dolor. Desde el Tribunal de Ética Profesional estamos viendo con preocupación cómo se realizan muchas cirugías que son aberrantes, cirugías que por optimizar costos y por llegar a mucha más población, por ejemplo, no utilizan anestesia para hacer una baristerectomía. Eso lo vimos ya, y ya hubo sanción a profesionales, lastimosamente. O castración en machos también. Dicen, no, es que si invertimos en anestesia, no nos alcanza para masificar la campaña, y eso no tiene sentido. También lo mencionó el doctor Ricardo de manera adecuada. Miremos el tema de la zoofilia. Pensemos, no sé si cada uno tiene un animal cercano, en mi caso Benji, un perro al que queremos mucho. Si yo pienso que alguien va a acceder sexualmente a mi perro, empieza un tema de un estímulo que es ese acceso sexual, una creencia que es en Colombia, tradicionalmente no ocurre, pero hay excepciones. Hay un pensamiento, inmediatamente viene a mi cabeza Benji, hay una emoción que es un asco, y parece una conducta que es un rechazo, y evitar obviamente que a mi perro lo vayan a afectar. Miremos lo que ocurre en los medios, por ejemplo. Esta la tomé de ámbito internacional, pero tengo muchos reportes. Un hombre muere aplastado por una piedra a orillas del Miño, en Orense. Esto es traído de La Voz de Galicia, en España. Pero miremos qué dice por aquí abajo. Al parecer la víctima realizó un acto de naturaleza sexual con una gallina. Y ahí corté la noticia. O sea, la persona estaba realizando un acto de naturaleza sexual, y obviamente, y es válido para el periodista, la noticia fue que murió la persona. Para nosotros, y desde nuestra percepción, hubiese sido más válido de pronto destacar, venga, estaba realizando un acto de naturaleza sexual con una gallina y la persona murió. Pudo haber sido la forma como se abordara. Miremos casos recientes. Este fue en Bogotá, por ejemplo. En Bogotá, anciano fue detenido por violar reiteradamente a sus gallinas. Técnicamente a mí me gustaría que me explicaran cómo es una violación reiterada a una gallina, porque me genera, aparte de repulsión, escozor, pues no sabría realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Los hechos ocurrieron en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá, capital de Colombia. Y miremos esta que es sacada de la revista Soho. Y voy a extraer el texto, que es una entrevista que le hacen y lo voy a leer tal cual está en el texto, no me lo estoy inventando. Lo principal, y doy claridad de pronto para la doctora, y si hay alguien más internacional, se dice comer como acceder sexualmente al animal. Dice, lo principal para comerse aquí es la burra, pero no es lo único. También está la ternera, y no me voy más para atrás porque me caigo, la ternera y la chiva, aunque son más difíciles de conseguir. La más sabrosa es la ternera, porque es más calientica y esa sí siente, no la tiene profunda, sino que es más llanita. Incluso algunos se comen las gallinas, pero esa sí es gente enferma. Nos da claridad, esa sí es gente enferma. Y de alguna manera muestra qué está ocurriendo culturalmente. Pero miremos que inclusive no estamos hablando de grandes especies, podemos hablar de gran cantidad, y esto lo trae el Journal de Medicina Forense, donde entraron a analizar la parafilia, que es esa alteración conductual, en la cual tenemos, por ejemplo, con piojos, con pulgas, con lagartijas, con culebras, con abejas, con insectos en general, con aves en general, y todo eso sería posible dentro de un contexto de la zoofilia. Y entran a hacer esta clasificación, que vamos a mirar cada uno de los ítems que trae Medellín.
no pudimos hacer la investigación directamente con los niños, a pesar de que teníamos un grupo de psicólogos apoyándonos, pero sí con los psicólogos de los niños, que atienden, los niños que eran víctimas de violencia sexual y niños que eran víctimas de violencia. Lo que se está viendo es que el maltrato animal es un predictor de la violencia interpersonal. Muchas veces empiezan pegándole al perro, pegándole al gato, y después le pegan a la pareja, le pegan al hijo, etcétera, y de una manera que no es adecuada. Entonces empezamos a ver que había un tema de jóvenes con una niñez violenta y negativa, y esos jóvenes después accedían sexualmente a un animal. Aquí vemos también los oportunistas, aquellos, y se han dado situaciones como estas, que son grupos de jóvenes generalmente que empiezan a tomar licor o a consumir ciertas drogas. Alguno dice yo quiero y tiene acceso y tiene contacto con un animal, y muchos dicen pues estoy borracho y tienen contacto sexual. Y hay un tema de oportunismo que también se viene analizando desde la zoofilia, desde la psiquiatría, las llamadas zoófilos clásicos. Entonces en este caso tenemos los zoosexuales regulares, aquellos que eventualmente tienen relaciones sexuales con los animales, pero también tienen relaciones sexuales con el humano. Y hay una enfermedad, y me gustaría, doctora Marta, que ojalá empezáramos a averiguar cómo está la clamidia, especialmente el linfogranuloma venéreo, que es una enfermedad que se transmite por el acceso con animales, especialmente con équidos, y se ha ido disparando la prevalencia e incidencia de esta enfermedad, y digamos que los médicos no ponen sobre la mesa si hubo situaciones de acceso sexual. En Brasil ya han hecho estudios del linfogranuloma venéreo, y las personas que tienen contacto sexual con animales tienen 2 veces más riesgo de adquirir esta enfermedad, linfogranuloma venéreo. Los bestiales homicidas, la necrozoofilia, además de acceder, matan al animal o lo matan y después acceden sexualmente. Y los sexuales exclusivos, que digamos son los que solamente tienen contacto sexual con animales. En Medellín tuvimos un caso, por ejemplo, una perrita llegó con un flujo vaginal, una perra de raza grande, criolla grande, y miramos ese flujo que era, pensamos que era de pronto semen de un perro y encontramos que era semen humano. ¿Cómo sabemos la diferencia entre el semen humano y el semen de perro? Por la longitud de la cola del espermatozoide, hay diferencia en esa longitud. Entonces empezamos a ver como un fenómeno que no es solamente, y en esto quiero que desmitifiquemos el tema de la costa atlántica. En investigaciones que hemos hecho, resulta que la costa atlántica puede ser la de menos problema en ese sentido. Tenemos problema en Antioquia, tenemos problema en llanos orientales, tenemos problema en altiplano con bioyacencia. Miremos esto, y esto lo puede hacer cualquiera con el celular. ¿Cómo es el tema de las búsquedas de la palabra zoofilia versus palabras como Iván Duque o frases, Gustavo Petro y Álvaro Uribe? En azul está la palabra zoofilia, en Colombia se busca más la palabra zoofilia que la palabra Iván Duque, que la palabra Gustavo Petro o que la palabra Álvaro Uribe. ¿Por qué toqué a esos tres? Creo que son influyentes, no quiero asumir aquí posturas políticas, no quiero, obviamente es simplemente un ejercicio de qué tan frecuente es la búsqueda. Y miremos, en azul, y esto lo hice desde el 1 de julio de este año hasta el 26 de septiembre, quise hacer el ejercicio, y analizando cuáles son los departamentos en términos proporcionales que más buscan la palabra zoofilia, aparece que Vichada, Guaviare, Arauca, Casanare y Putumayo son las que más buscan la palabra zoofilia. Venga, pero ¿cómo es eso? Quiere decir que en términos proporcionales, de cada 100 búsquedas, ¿cuántas son la palabra zoofilia? ¿Qué ocurre con la ley? Tenemos que avanzar rápido. Oye, ¿qué ocurre con la ley? Tenemos la ley 84 del 89, es una ley que de alguna manera sirvió muchísimo, pero ya desactualizada. Entró la ley 1774 de 2016, que todavía sigue siendo un poco incipiente para lo que deberíamos tener, a pesar de que ya tuvo grandes evoluciones. Hablar de seres sintientes, por ejemplo, o sea, de reconocer la sintiencia de los animales, lo dijo la ley. Hablar de las 5 libertades, que no me guste, comparto con la doctora, yo hablo más de necesidades que de libertades. Competencias y procedimientos, la obligación que tienen los alcaldes en ese sentido de tomar medidas al respecto. La diferencia entre bienestar, ética y legislación, donde tenemos que el bienestar
aquí habría una de las definiciones: considera los efectos de los humanos sobre los animales desde el punto de vista del interés productivo. Esa muy ligada a la producción. A mí me gusta más la definición que dice la capacidad que tiene el animal de enfrentar las condiciones adversas o no del medio ambiente, y ahí estaríamos obviamente ligados a adversidades como sequía, inundación, altas o bajas temperaturas, estresores como animales, diferentes especies, etc. La ética considera las acciones humanas hacia los animales, es cómo procedo yo o cómo me vinculo yo con los animales, y aquí no estamos hablando de intereses productivos, simplemente de moral, de principios y valores, perdón, que eso es bien interesante. Y la legislación define jurídicamente cómo los humanos deberían tratar a los animales. Pregunta: ¿es legal la zoofilia? Más bien, ¿es ilegal la zoofilia en Colombia? Levante la mano el que diga no. Muy bien. La ley 1774 considera la zoofilia como un agravante. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un daño en el animal, un maltrato, y para que haya un maltrato tiene que haber evidencia de maltrato, tiene que haber una herida, tiene que haber inflamación, tiene que haber una lesión, porque digamos que es lo que toma la ley, y se considera agravante. Quiere decir, si hay maltrato y si hubo zoofilia, es muy grave, pero la zoofilia per se no aparecería como falta a menos de que haya maltrato en el animal, y eso lo tenemos que cambiar definitivamente. Es una de las tareas que tenemos rápido cambiar, y cualquier contacto sexual que se dé con los animales debería ser sancionado. Y es que pensemos, hay animales grandes, los équidos, toda la línea de équidos, los burros, caballos, asnos, cebras, etc. Si una persona accede sexualmente, puede que no quede esa evidencia de dolor, de lesión, etc., y de alguna manera se está desconociendo la autonomía. Aunque aquí te podemos tener situaciones como esta. El centro de veterinaria y zootecnia se fue una señora y le dijo a la médico veterinaria, estaba con estudiantes: doctora, yo masturbo a mi perro cada 8 días, es que él no conoce hembra. ¿Será muy poquito o será mucho? ¿Cada cuánto lo debo masturbar? La doctora se quedó muda, los estudiantes no sabían si reírse o llorar. Nadie hablaba, me cuentan que así fue más o menos el escenario, y de pronto un estudiante, y me pareció muy astuto, dijo: venga, ¿y usted por qué no piensa mejor en castrar al animal? O sea, ¿qué necesidad hay de que el animal, por qué no piensa más bien en castrarlo y tomar otra medida? La doctora, pues después hablé con ella y ella me dijo: para mí esto fue nuevo, estaba angustiadísima, no supe qué decir, obviamente es una situación que no debería ocurrir. Miremos qué está ocurriendo y yéndonos hacia otra serie de dilemas. O sea, tendríamos dilemas como para hasta las 8 de la noche, pero me regañarían. Tenemos a Fedequinas, por ejemplo. Fedequinas, como la organización que regula todo el tema de competencias, registro de animales, etc., ha ido, sanciona de alguna manera a los caballos que tienen estas condiciones, y no les permite participar en pista. Un caballo que tenga un ojo de un color y otro de otro. Aparece, por ejemplo, los calzados o con pintas o pigmentos no reglamentarios. Entonces hay ciertas manchas en el caballo que superan la rodilla. ¿Qué están haciendo muchos médicos veterinarios? Empiezan a hacer cirugías para estirar la piel y bajar la mancha. Y con eso están logrando que ese potro, que fue derivado de una yegua de alta calidad y un semen de un macho costosísimo, lo puedan realmente llevar a pista como era el objetivo. Realmente con eso, para el objetivo de la pista, se va a resolver, no porque digamos que si el objetivo después es vender semen del animal, pues vamos a tener ciertos temas hereditarios que se van a pasar de generación en generación. Entonces lo que va a haber es mucho trabajo para los médicos veterinarios que se dedican al tema estético en los caballos. Aparecen los ciclanes, entonces ya han ido reemplazando ciertos testículos por bolas de goma, etcétera, etcétera. Y miremos esto, y lo estaba leyendo justo esta semana, me gustó muchísimo. Franz de Waal, que es un primatólogo muy interesante, Franz de Waal dice, y habla del tema estético, y habla, por ejemplo, y voy a ser respetuoso con todo el que acuda a cirugías estéticas es libre si eso los hace sentir bien, pero él habla de un fenómeno muy interesante. El Botox, por ejemplo, en las personas, hombres o mujeres, porque se lo ponen independiente del género, del sexo, hombres o mujeres se ponen Botox
que ese Botox está dificultando la empatía. La empatía es la capacidad de vincularme con el otro, que el otro se sienta vinculado conmigo, y que si el otro está triste, yo me sienta triste, si el otro está feliz, yo me sienta feliz. Y él dice, hay unas microexpresiones que muchas veces no son tan visibles, pero el organismo sí las percibe, y si no se dan esas microexpresiones, la otra persona va a tener cierto rechazo. Y él lo explica de manera muy bonita. El que tenga interés por ese texto o por más texto, yo con mucho gusto les puedo compartir. Y miramos fenómenos como esto. El último Miss Universo, entonces tuvimos la candidata de España, que era una mujer transexual. Entonces eso generó muchísimos comentarios. Entrevistaron a la señorita Colombia, y ella dijo, en Reina de Belleza solamente debería estar mujeres, que nacen mujeres, etc. Pero no comparto ese tipo de decisiones. Y eso definitivamente está llevando a que a través de las cirugías y a través de ciertos hechos, voy a traer 3 hechos anecdóticos acá. 1924, en las Olimpiadas de 1924, a este atleta lo descalificaron porque tenía entrenador. Era prohibido tener entrenador en 1924. Ella fue la que ganó la maratón en Múnich. Resulta que cuando iba avanzando, no estamos hablando de la época de redes, del selfie ni nada de eso, ella iba avanzando, de un momento a otro se sale y se pasa para el metro, avanza 3 estaciones, se sale nuevamente y ganó. 7 meses después de tener su medalla y que nadie le dijera nada, no aguantó con esa pena y dijo, ¿saben qué? Renuncio a la medalla, les voy a contar la verdad, yo parte de la carrera la hice en metro. Y miremos a Tiger Woods. Tiger Woods, cuando tenía 12 años, le tuvieron que hacer una cirugía en un ojo y le pusieron un lente. Y se dice que ese lente a Tiger Woods le da una superioridad diferente a la que tienen todas las personas. Puede ver mejor y manejar mejor el tema de distancias. Entonces digamos que aquí hay que mirar el tema de cirugías y para dónde va todo esto. Y tendríamos el componente del biohacking. Biohacking son todas esas modificaciones que yo puedo hacer hoy en día en los organismos. Una persona, por ejemplo, en Estados Unidos se puso un sismógrafo interno. Le tiene tal terror, y vive en San Francisco, le tiene tal terror a los terremotos que si empieza un movimiento importante, él sale del edificio, alcanza a salir, y si ya después viene el terremoto, ya estaba por lo menos, pero se mandó a instalar un sismógrafo dentro del organismo. Algunas personas, digamos, que se pueden identificar, otros tienen para medir glucosa, otros, y hoy en día lo podemos ver como herramientas interesantes. A través de mutaciones que pueden ser provocadas o no, podemos llevar a que se mejore para muchos desde la percepción. Por eso quise arrancar con el componente de percepción, que se mejore la percepción de lo que estamos viendo en un animal de compañía. Y aquí tendríamos el componente del biohacking. El biohacking tiene una amplitud gigante, me daría como para conferencia, listo, como para 3 horas de conferencia, no tenemos tanto. Tenemos alteraciones genéticas. Un ejemplo, en Estados Unidos a los soldados les están tratando de aumentar el umbral del dolor, los que van a ir a la guerra. ¿Para qué? De tal manera que si son heridos sigan combatiendo, y si son heridos otra vez sigan combatiendo, y al final no se den cuenta. Entonces están tratando de llevarlos a ese punto donde esos soldados que van a ir a guerras internacionales tengan el umbral del dolor distinto. Temas como la atención, temas como la capacidad de dormir, que casi uno pueda programar a través de un botón si voy a dormir y hasta qué horas quiero dormir. Temas como la memoria, tener mayor capacidad de memoria, la capacidad de no permitir que el estrés pase el diestrés, que bien nos hablaba la doctora María Paz. Entonces digamos que tendríamos temas nutricionales, que si hay ciertas alteraciones que yo no quiero en términos fenotípicos, que automáticamente se empiecen a regular por el mismo organismo. Temas de la audición, que yo tenga capacidad de escuchar de pronto comentarios que está haciendo alguno en este momento. Y ahí vienen temas como estos, obviamente del bienestar, y habría que analizarlo desde el contexto del bienestar. Mis hijos, Juan Diego Amalia y Benji, Jack Russell Terrier, y tendríamos que analizar entonces el lugar que tienen, y aquí vendríamos con el componente pet friendly, como muchos establecimientos han empezado a autodenominarse pet friendly, simplemente tienen una coquita con agua y un punto de enganche del animal, y dice, estamos pet friendly porque el animal puede tomar agua allá. Eso no los hace pet friendly, tenemos que avanzar rápido.
Y ahí viene un componente que es el del altruismo efectivo. Deberíamos hacer todo lo que está en nuestras manos para mejorar el mundo. Aquí tenemos la historia de una cabrita Lulú, una cabrita que le cortaron las patas porque se pasó de predio. ¿Y qué ocurrió con esa cabrita? Entonces, digamos que empezamos a hacer una intervención. En esa intervención, digamos, ya nos pudimos haber gastado entre resonancias magnéticas y todo, unos 30 millones de pesos. Y aquí entraría obviamente la visión desde la producción y desde la zootecnia. Se justifica. Desde la bioética, el principialismo, la autonomía, la maleficencia, justicia y beneficencia serán suficientes. Y aquí quiero tocar, aprovechando que veo a muchos de la generación millennial y centennials, que definitivamente hay ciertas particularidades en estas nuevas generaciones que nos tienen que llevar a cambiar un poco esa forma de relacionamiento nuestra con el mundo. ¿Quiénes son los millennials? Los que cumplieron 18 años en este nuevo milenio, o sea, los nacidos después de desde el 81, 82 tal vez. Desde el 91. Para que cumplan 18 años en el nuevo milenio, que sería la... Hay varias cosas dentro de los millennials que me parecen muy interesantes, pero quiero detenerme en esto, por ejemplo, son prosumidores. ¿Y a qué se refiere el prosumidor? Nosotros tradicionalmente somos consumidores, vamos y compramos un producto y lo consumimos. Ellos, además de comprarlo, piensan cómo mejorarlo y no se quedan con eso, inclusive piensan en producirlo. Dicen, ve, están haciendo esto, no, yo lo haría mejor, siempre están en esa, y tienen la visión Carpe Diem, que muchos inclusive, a pesar de que tienen el tatuaje Carpe Diem, no saben qué significa. Carpe Diem, la frase completa sería Carpe Diem quam minum credula postero, es tratemos de vivir el hoy y no postergar las cosas, no dejarlas para mañana. Tienen comportamiento multitasking, entonces son capaces de atender esta conferencia, dormir un poquito y revisar el celular. Esos altruistas efectivos, la mayoría no son santos, sino personas corrientes. ¿Y a qué voy con esto? Son personas, y ahí es donde nosotros podemos estar poniendo realmente nuestro granito de arena por mejorar el mundo. Entonces no tenemos que pensar que tenemos que tener el cargo de la doctora Marta, no tenemos que pensar que tenemos que tener el cargo de docente universitario como yo o presidente del Tribunal Nacional de Ética Profesional para mejorar el mundo. Desde el rol que cada uno tiene, puede mejorar el mundo y en este caso el vínculo con los animales. Voy a tomar esta frase de Christopher Hitchens, que es un autor que me encanta, ya murió, fue líder de la comunidad atea, del mundo, etc., pero más allá de su vínculo o no vínculo religioso, el que ahora no nos vaya tan mal como podría irnos se debe en buena parte al número de los que vivieron fielmente una vida escondida y descansan en tumbas que nadie visita. O sea, gracias a esos que están en esas tumbas que nadie visita, probablemente es que el mundo esté bien. Tenemos aquí a Lulu, por ejemplo. Lo que tenemos que buscar es el máximo bien y el máximo bien colectivo también. Entonces aquí tendríamos una visión utilitarista de menos sufrimiento, más felicidad, y empezamos a tener retos como estos, situaciones como estas, donde ya inclusive pasamos a tener un mini pic, y el problema lo estamos viendo desde el Tribunal de Ética, porque los profesionales no saben entonces qué recomendación darle al propietario, y muchos dicen, ya le puso la parvovirosis, ya le puso la leptospira, moquillo, hepatitis, la rabia canina, ya se las puso, y realmente ahí lo que estamos haciendo es aberrante, porque estamos hablando de una especie que es una especie porcina, no es una especie canina. Entonces tendríamos situaciones como estas, libre circulación, animales que los estamos forzando de pronto a circular por zonas donde no se sienten tan cómodos. En muchos casos ya algunas empresas, y en el caso de Medellín, dicen queremos ser pet friendly y están permitiendo la entrada de animales, pero el obstáculo lo vemos en la calle. Si la persona va a tomar el metro para ir al trabajo, resulta que si va con su animal de compañía, solamente puede tomarlo entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Y de resto no podría tomarlo. Entonces digamos que empieza a tener obstáculos y dificultades para el transporte. Temas que me han parecido ideales y que ojalá aquí empecemos también a alcanzarlos. Hemos reconocido que los animales cuando entran a las salas de cuidados intensivos, salas de cuidados especiales, para algunos podría significar un riesgo en términos de bioseguridad, pero para otros podría significar una mejoría ostensible para el paciente. Yo he tenido a mi papá ya varias veces
en cuidados especiales y en cuidados intensivos. A mi esposa, después de que un aumento desde el 150% del año anterior. UNAIRE llevó 76.000 animales de apoyo emocional durante el 2017, un 77% de aumento sobre el año anterior. Una pregunta sería, ¿se están aumentando las necesidades de apoyo emocional? ¿El tema psiquiátrico está disparado? ¿O estamos viendo ese elemento también? Podría ser una forma de análisis, una salida para ello. Pero llegamos a esto, inclusive, ocurrió en Estados Unidos hace más o menos 2 meses, mes y medio tal vez. Una señora viajó con su mini horse en el avión, porque es un mini horse de apoyo emocional. Entonces, aquí hubo selfie de los pilotos. Si ustedes buscan mini horse Estados Unidos, sale el selfie de los pilotos, todo el mundo fue feliz, el señor estaba feliz también. Le dijo, venga, yo tengo la trailla, o sea, todos estaban vinculadísimos con el tema. Pero definitivamente tenemos que hacer un análisis global, y aquí es donde entra el centro de zoonosis y nos dice, venga, un momentico, es que el tema no es simplemente de permitir entrar a los animales, hay que permitir entrada, pero hay que establecer normas de convivencia, y normas de convivencia que nos lleven a que se evite la transmisión de ciertas enfermedades. Pero miremos estos resultados de investigaciones ya para dar cierre, que se me acaba el tiempo. El estrés. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Virginia, una de las universidades pet friendly, ha revelado que aquellos propietarios que pueden ir a trabajar con su perro ven como sus niveles de estrés disminuyen. O sea, llegar a trabajar con el perro hace que se disminuya el nivel de estrés, por un lado. Por otro lado, y a mí me ha ocurrido, y ya les voy a contar cómo, muchos estudios confirman que el animal impulsa la creación de conversaciones y facilita la comunicación entre personas en sus empleos. Evitar al compañero al lado, mandarle un correo electrónico, sino realmente acercarme donde el compañero y decirle, vení, aproveche aquí para pasear a la India. Quería decirte que con respecto al correo que me mandaste, la respuesta sí, y me parece muy interesante, trabajemos en eso. Ah, ¿te mando la propuesta? No, sentemos y mirémosla. Sobar aquí el perro. Y se está viendo ese beneficio. Y ese beneficio inclusive está llevando a que se disminuyan temas como el absentismo de las empresas. Varios estudios avalan los beneficios de llevar las mascotas al entorno laboral. Según estos datos, los animales en el lugar de trabajo reducen el estrés, el ausentismo reiterativo, y mejoran la conciliación laboral familiar. A mí me ocurre a veces que estoy con Benji, me siento en un café a leer un libro, y se me acerca en algunas ocasiones una mujer muy hermosa. Dice, hola, hola. ¿Le puedo tocar? Yo soy casado. Al perro, ah, sí, no al perro, claro, no al perro lo puede tocar, claro. Estoy exagerando, no, lo que sí es real es que el hecho de tener un perro hace que las personas se acerquen, y creo que lo hemos vivido todos. Los quiero invitar desde ahora también y aprovechar este momento para el 4º Simposio Internacional de Bienestar Animal. Lo hacemos en el CES el 21 y 22 de mayo. Es un evento que creo podríamos empezar a establecer interesantes alianzas con la Centro de Zoonosis aquí en Cali. Mira, tradicionalmente lo hemos hecho cada 2-3 años. Ya en pasadas versiones estuvo Estela Huertas de Uruguay, estuvo Tamara Tadis, ha estado Mateus de Brasil, ha estado en este, vamos a tener Antonio Velarde de España, vamos a tener, tenemos varios internacionales, dentro de esos está la doctora Rebeca de One Welfare, vamos a tener varios internacionales y varias personas nacionales también. Vamos a hacer convocatoria para presentación de trabajos, entonces dejarles esa invitación. Aquí tienen mi Instagram y mi Twitter, si de pronto están interesados en seguir de pronto algunos temas que se trabajan, y muchísimas gracias para todos.